Buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos minutos hasta las 6:05 para dar inicio al evento de lanzamiento. Buenas tardes. Antes de empezar, le quisiera recordar los siguientes puntos. Solicitamos a los participantes que mantengan apagadas sus cámaras y silenciados sus micrófonos durante el evento. Favor colocar nombre y apellido en su cuenta de usuario a modo de registrar su asistencia. Yo les indicaré el momento en el cual pueden realizar la interacción con el disertante para que puedan activar nuevamente el audio y el video si así lo desean. Este evento será grabado y transmitido por Facebook. Por lo tanto, puede mantener apagada su cámara si prefieren no aparecer en la mencionada grabación. Pueden escribir sus consultas y dejar sus correos electrónicos en los comentarios de Facebook o en el chat de Zoom para recibir toda la información sobre nuestras ofertas académicas. Ahora aguardaremos 2 minutos más a que se conecte más gente para dar inicio al evento. Buenas tardes. Ahora daremos una breve reseña sobre nuestras maestrías. Cabe mencionar que todas las maestrías del IDE están habilitadas por el CONES. Tanto la maestría en economía como la de desarrollo se encuentran alineadas a los cursos del programa Micromaster en Datos, Economía y Política del Desarrollo del MITx, donde dos de los tres premios Nobel en Ciencias Económicas del 2019, Esther Duflo y Abhijit Banerjee, son instructores. Además, como bien sabrán, el MIT se encuentra posicionada como una de las mejores universidades a nivel mundial dentro de los principales rankings acreditados. También es importante destacar a nuestro plantel docente, que cuenta con un grupo especializado de profesionales, en su mayoría con un PhD realizado en el extranjero. Es decir, las maestrías del Instituto de Desarrollo cuentan con una calidad de nivel mundial. Es por eso que nuestros egresados fueron admitidos para cursar sus doctorados en universidades de primer nivel, como la Universidad de Wisconsin-Madison, la Universidad de Nottingham, la Universidad de Alberta y la Universidad de California, Davis. Para conocer un poco más acerca de nuestras oportunidades, vamos a mostrarles dos videos. El primero es sobre mi experiencia en el IDE y el otro sobre la experiencia de mi compañera Sara Mesa.
Cuando terminé la facultad, me pregunté, ¿y ahora qué hago? Me di cuenta de que no tenía un plan bien establecido. Si es que me ponía a trabajar, si seguía estudiando o de repente aplicaba una beca. Fue ahí donde el Instituto de Desarrollo me ofreció una práctica solución. Me convocó para trabajar como investigador junior mientras estudiaba una de sus maestrías. En el proceso, obtuve un micromáster del MIT y posteriormente apliqué una beca para estudiar en Australia. Ahora que estoy de regreso, sigo trabajando en proyectos de investigación en el IDE. Todo esto era justo lo que necesitaba. Si querés acceder a las mismas oportunidades, el Instituto de Desarrollo abre una nueva convocatoria a sus maestrías de Economía y Desarrollo en el mes de septiembre. Hacé como yo y ocupate de tu futuro. Quiero contarte cómo obtuve una maestría en Economía, una certificación internacional y un trabajo estable al mismo tiempo. Esto fue posible gracias a la modalidad Work Study que ofrece el Instituto de Desarrollo, que me dio la posibilidad de trabajar como investigadora junior mientras estudiaba una de sus maestrías. Esto hizo que tenga una sólida experiencia en el área antes de recibirme. Al mismo tiempo, terminé un micromáster del MIT. Toda esta experiencia y conocimiento hizo posible que obtuviera 3 ofertas de admisión de importantes universidades del mundo como Nottingham, Alberta y la Universidad de California, Davis. Estos logros son el fruto del esfuerzo y las posibilidades que me dio el IDE. Si quieres acceder a las mismas oportunidades que yo tuve, te comento que el Instituto de Desarrollo abre una nueva convocatoria a sus maestrías de Economía y Desarrollo en el mes de septiembre. Haz como yo y asegura tu futuro. Para más información, comunícate con nosotros o visita nuestra página web. Desarrollo, Instituto de Economía y Negocios. Además de nosotros, contamos con otro compañero, Marcos Martínez, quien ya se encuentra en Estados Unidos cursando el segundo año de su doctorado en Economía Agrícola en la Universidad de California, Davis, gracias a una beca completa ofrecida por la universidad. Lo que siempre destacamos es el acompañamiento que recibimos por parte de nuestros profesores y compañeros para aprovechar todas las oportunidades que nos ofrece el IDE. Ahora daremos inicio a la conferencia Economía y Desarrollo, los desafíos para el Paraguay, a cargo del doctor José Molinas Vega, director académico del Instituto de Desarrollo. El doctor José Molinas es PhD en Economía por la Universidad de Massachusetts Amherst, Estados Unidos. Fue ministro de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social. Además, fue coordinador del sector de desarrollo humano para Asia y economista senior en el Banco Mundial. Buenas tardes, doctor Molinas. Podemos dar inicio a la charla. Gracias, Jorge. Muy buenas tardes a todos. Y yo quisiera empezar este inicio a un diálogo con una pregunta. Que nos imaginemos dónde estaremos 10 años después de esta crisis del COVID-19. Y para ayudarnos a contextualizar este ejercicio de imaginación, sería bueno también que repasemos muy brevemente dónde estuvimos en los últimos 10 años antes de esta crisis del COVID-19. En los últimos 10 años hemos presenciado logros notables en la sociedad paraguaya, en diversos ámbitos. En lo económico, crecíamos a más del 4% anual. Fortalecíamos nuestro sistema de gestión macroeconómica con un moderno sistema de metas de inflación que hizo que no solamente la inflación vaya bajando, sino también que sea menos volátil. Con una moderna ley de responsabilidad fiscal que mantenía el déficit fiscal en límites controlables y sostenibles. Nuestros niveles de endeudamiento estaban dentro de límites sostenibles. Aceleramos nuestra inversión en infraestructura, sobre todo en infraestructura vial. Presenciamos avances notorios en materia de desarrollo urbano, tanto en el Gran Asunción como en ciudades intermedias. Se modernizaba e incorporaba tecnología aceleradamente en el complejo agroganadero empresarial. Y nos insertábamos en cadenas de valor industrial en la región, como la cadena de valor del sector automotriz, con las autopartes y en otras cadenas. En lo social, la pobreza total se redujo del 44% en el 2009 al 23% en el 2019.
lo cual equivale a un 45% de reducción. La pobreza extrema se redujo todavía más, se redujo en un 64%, esto es de un 11% en el 2009 a un 4% el año pasado. Las personas básicamente en la clase media iban aumentando y habíamos mejorado sustancialmente nuestros sistemas de focalización para personas que estén en situación de pobreza o de vulnerabilidad. En lo institucional, aumentamos significativamente el acceso de información a la cosa pública y creamos varios espacios de diálogo social entre sector privado, sector social, sector académico, cultural, y se han propiciado espacios de co-creación de políticas públicas. A pesar de estos logros, notables por cierto, y con justa razón, como sociedad no estábamos satisfechos. En lo económico, estábamos convencidos que podíamos crecer aún más rápido. Con políticas innovadoras, sectoriales, considerábamos que podríamos llegar a un 6% de crecimiento promedio, tal como lo estableció el Plan Nacional de Desarrollo al año 2030. No estábamos avanzando lo suficiente, transformando nuestra economía hacia una economía del conocimiento, donde la producción científica genere innovación, patentes, fomento a la economía creativa, y tampoco se estaban incorporando tecnologías en forma rápida y adecuada y extendida en las explotaciones agrícolas minifundiarias. En lo social, los niveles de pobreza todavía estaban arriba del 20% de la población, de pobreza total, 23% en el año pasado, lo cual tener casi 1 de 4 paraguayos en situación de pobreza nos parece inaceptable. La calidad de nuestro sistema educativo es una de las peores de la región y una de las peores del mundo también, a juzgar por los resultados que tuvimos en PISA, donde teníamos un analfabetismo funcional altísimo, de más del 80%. Nuestro sistema de salud, muy ineficiente y fragmentario, que vivía en la ilusión de un sistema universal, pero que en realidad no podía asegurar un paquete básico de prestaciones a la población. Más del 80% de los hogares consumen o consumían agua contaminada con coliformes. No existen sistemas adecuados de saneamiento ni de tratamiento de aguas residuales. En lo institucional, somos testigos de altos niveles de corrupción y de impunidad. Tenemos débiles sistemas de gestión pública basados en evidencia, que son las que realmente son sistemas de calidad. En lo ambiental tenemos altísimas tasas de deforestación, un inadecuado manejo de residuos sólidos, entre otros desafíos. Y en este balance de virtudes y defectos, se nos vino el shock del COVID-19, que nos dejó o nos está dejando todavía medio atónitos, sin poder reaccionar en la forma que debemos reaccionar. Y esto está generando una profunda recesión, no solamente en Paraguay, sino a nivel global, pero en nuestro caso una recesión como no la veíamos desde que registramos las cuentas nacionales. Está poniendo un tremendo estrés en nuestro débil sistema de salud. Nos obligó de un día a otro a improvisar clases a distancia en un sistema educativo con muy pobre calidad. Y nos está amenazando con generar un número de muertes anuales que sería comparable en un escenario que no podemos descartar solo al que vimos durante la guerra del Chaco en los últimos 100 años. El shock es realmente fuerte. Como no estamos acostumbrados y nos preguntamos qué tenemos que hacer en este contexto y cómo nos vamos a ver de aquí a 10 años cuando
cuando esto esté superado. Y básicamente, ¿cómo nos vamos a ver? Depende de lo que hagamos ahora. ¿Y qué tenemos que hacer en este contexto? ¿Cuál es nuestra mejor alternativa? ¿Cuál es la mejor chance que tenemos para salir adelante? Y básicamente, estoy convencido de que tenemos que concentrarnos en las mejoras institucionales. Es lo único que puede tener un retorno rápido en diversas áreas, en las áreas económicas, sociales y ambientales. Son las mejoras institucionales las que pueden estar catalizadas por esta sensación de urgencia que nos genera la magnitud de esta crisis en la que estamos inmersos. Y es lo único que puede convertir esta crisis en oportunidades. Estoy convencido de que no hay otro camino, que nos concentremos en las mejoras institucionales y que intentemos convertir esta crisis en múltiples oportunidades en diversos campos, en lo económico, en lo social, en lo ambiental. Y eso lo podemos hacer a través de mejoras institucionales. Y aquí es muy apropiado recordar lo que nos contaba un premio Nobel de Economía, un profesor hindú que todavía vive, se llama Amartya Sen, que fue premio Nobel de Economía en los 90. Y contaba una anécdota del caso de desabastecimiento de alimentos durante la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra. Ustedes saben, Inglaterra es una isla asediada en la Segunda Guerra Mundial por Alemania. Tenía un desabastecimiento de alimentos. La alimentación en esa época estaba muy relacionada con la expectativa de vida al nacer. Y básicamente ante esa crisis, lo que le tocó hacer a Inglaterra, lo podríamos decir que le tocó invertir en reformas institucionales, invertir en políticas que racionaban el alimento el alimento en su sociedad, pero invirtieron en un sistema de distribución más efectivo, más equitativo. Después de la guerra, hicieron los números y en la década anterior a la guerra, la expectativa de vida en Inglaterra había aumentado 1.2 años entre los varones. Después, en la década de la guerra y el siguiente quinquenio, la expectativa de vida aumentó en 7 años. Más que se quintuplicó esta expectativa de vida en una condición mucho más adversa. ¿Cómo lo lograron? Invirtieron en mejores políticas públicas, invirtieron y lograron reformas institucionales, que generó que en términos de expectativa de vida hayan casi quintuplicado los resultados de la década anterior en una situación de crisis, de asedio, como fue la Segunda Guerra Mundial para Inglaterra. Vemos que esto lo pudieron lograr básicamente porque lograron mejorar sus políticas públicas. ¿Y cuáles son las mejores políticas públicas? Son aquellas que se basan en evidencia, no hay otra. Uno no puede estar formulando políticas públicas tirando monedas al azar, tratando de adivinar qué puede hacer. Sí puede recolectar evidencia, puede formular una hipótesis de política pública, puede implementarla, puede generar evidencia para evaluarla, para monitorearla, para evaluarla. Y si está mal, se va a dar cuenta, se va a corregir el curso de acción y después va a converger hacia la mejor política pública en forma segura. Entonces, no hay otra política pública mejor que aquella que se basa en un buen sistema de evidencia. Y estas evidencias no se generan solamente en el sector público. Estas evidencias se pueden generar en toda la sociedad. Ciertamente en el sector público también, pero también en el sector privado. Se pueden generar evidencias en el sector académico, los gremios. Y estas evidencias se comparten
en un sistema también de coproducción de políticas públicas, donde un segundo buen atributo de las políticas públicas, de las mejores políticas públicas, es que además de estar basadas en evidencia, tienen espacios de diálogo social, tienen espacios de coproducción, de intercambio de estas evidencias, del debate sobre estas evidencias, y así se mejora la calidad institucional y las políticas públicas. Nosotros necesitamos mejores políticas públicas que potencien la innovación. Así como en Inglaterra, bajo el ataque enemigo, innovaron cómo distribuir mejor los escasos alimentos que tenían y consiguieron quintuplicar los resultados del periodo de preguerra. Básicamente nosotros necesitamos, en este contexto, potenciar la innovación. Necesitamos facilitar la incorporación de tecnología en forma transversal en todos los sectores y en forma efectiva a través de los diversos estamentos de nuestra sociedad. Ustedes no se imaginan lo que se puede hacer para mejorar la educación, la salud, la producción agrícola en los minifundios, si logramos facilitar tecnología que ya existe, tecnología que está a nuestro alcance, que ni siquiera es tan cara. Tecnología a veces no son equipamientos muy sofisticados, también lo son, pero a veces son tecnologías en proceso. A veces es saber qué es lo que funciona, identificar y diseminar eso en forma adecuada. Eso es tecnología, eso es innovación. Si tomamos conciencia de la magnitud potencial de esta crisis, que es muy seria, por donde lo miremos, es muy seria, y nos damos cuenta de que no tenemos mucho margen de acción y que uno de los pocos márgenes que tenemos es concentrarnos en mejorar nuestras instituciones. En mejorar nuestras instituciones de tal manera que se faciliten a tener políticas públicas basadas en evidencia, basadas en las evidencias generadas en diversos sectores de la sociedad, que en un proceso de coproducción se compartan y se fortalezcan esas evidencias, y que se propicien la incorporación efectiva y transversal de tecnologías, de nuevos procesos, de nuevas formas de hacer las cosas que están probadas que son mejores. Podríamos recuperar el terreno perdido en esta crisis. Y tal vez en 10 años, al mirar atrás, podríamos llegar a afirmar que gracias a esta crisis nos hemos organizado mejor para enfrentarla y hemos avanzado en mejores instituciones y mejores políticas públicas que nos permitieron mejorar sustantivamente nuestro país, nuestra sociedad, y convertirlo en un país más eficiente, más inclusivo y más transparente. Un país que nos orgullezca a todos. Y en este proceso de mejora institucional es al que queremos contribuir con estas maestrías de clase mundial. Hay muchos ejemplos y muchas conexiones que no las voy a decir ahora porque me encantaría poder tener un diálogo con todos ustedes. Y en este espacio de preguntas y respuestas podemos conversar específicamente cómo está diseñado nuestras maestrías en economía y en desarrollo para hacernos avanzar hacia esa economía del conocimiento, para hacernos avanzar en posibles contribuciones para las mejoras institucionales y la mejora de las políticas públicas que nos permitan construir un Paraguay cada vez más eficiente, inclusivo y transparente. Muchas gracias y me encantaría poder conversar con ustedes de estas alternativas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Molinas. Ahora abrimos un espacio de consultas para que los interesados puedan aclarar sus dudas o dar sus comentarios sobre la conferencia. Buenas tardes a todos. Bueno, tenemos una primera consulta
que dice de María González, ¿cuáles serían las mejoras institucionales más urgentes? Muy bien. Yo quisiera volver a reiterar que hay diversos niveles de reformas institucionales. Las más urgentes y las más a mano son fortalecer todo nuestro sistema de formulación de políticas públicas transversal, que se basen en evidencia y que propicien la coproducción. Dos principios centrales que pueden hacer que nuestro sistema de justicia funcione mejor, que nuestro sistema educativo funcione mejor, que nuestro sistema de salud funcione mejor, que nuestro sistema agropecuario funcione mejor, nuestro sistema de construcción de infraestructura funcione mejor, nuestro sistema de gestión del cambio climático funcione mejor. Básicamente, mejorar las políticas públicas basadas en evidencia implica mejorar nuestro sistema de recolección de información, que sean sistemas basados en información de calidad, oportuna, que sean estandarizados, que permitan darle seguimiento a estas diversas áreas, sin mejoramiento del sistema de datos. No hay mejores políticas públicas basadas en evidencia. Las evidencias se traducen en datos. Si nosotros no mejoramos nuestro sistema de producción de datos, y muchas veces mejorar el sistema de producción de datos implica mejorar los registros administrativos. ¿Qué significa registros administrativos? En la función pública, cuando uno va a solicitar cualquier documento, genera un dato, genera un registro administrativo. Esos registros administrativos son extremadamente útiles. La información que puedan existir en las inscripciones a las escuelas generan el registro único del estudiante, el RUE. Cuando uno va a vacunarse, cuando uno va a hacer una consulta, esos registros en el sistema público generan información. Si esa información se trata con calidad, se la sistematiza, se le aplican los protocolos de calidad, se comparte, se utiliza, se le entrena a la gente para que la pueda utilizar, esa utilización van a detectar errores que a su vez van a hacer mejorar esa base de información y vamos a ir mejorando nuestra base de información. Si esa base de información mejorada la utilizamos y sabemos cómo utilizarlo, vamos a poder diseñar mejores políticas públicas. Al menos nuestras hipótesis iniciales van a ser más robustas. Todavía, en cualquier hipótesis, hay un margen de que no se verifique lo que pensamos inicialmente. Pero si tenemos buenos sistemas de información, vamos a poder monitorear esas iniciativas, vamos a poder detectar errores y vamos a poder corregir esos errores. Y paso a paso va a ir convergiendo hacia una política pública óptima. Fíjense que ahora estoy hablando de política pública en general. Esto se aplica a los sistemas anticorrupción, esto se aplica al sistema que tiene que impartir justicia para que haya menos impunidad. Esto se aplica al sector educativo, que puede generar información continua del nivel de aprendizaje de cada uno de los chicos que están en nuestro sistema escolar. Y a partir de mirar eso, si está funcionando o no, se pueden ir haciendo ajustes. Esto implica también que se pueda atacar al COVID y a otras enfermedades con un paquete que funciona mejor, que lo vamos a ir probando, lo vamos evaluando. Significa que podemos ir construyendo infraestructura con tecnología disponible que por una u otra razón no hemos estado siendo exitosos en incorporarla. Y en fin, en diversas áreas, en todas las áreas de la gestión económica, social, ambiental e institucional, el tener buenas políticas públicas basadas en evidencia es un gran paso. Y si somos abiertos y sabemos que estas evidencias no solamente se generan en el sector público, sino que pueden haber ventajas al compartir estas evidencias, compartir análisis y discusiones con otros sectores de la sociedad, y eso se llama un proceso de coproducción de políticas públicas. Básicamente vamos mejorando
con esa capacidad de transformar las diversas áreas de la gestión estratégica de nuestro país. A eso principalmente yo me refiero como la prioridad 1 de las mejoras institucionales, porque básicamente las políticas públicas se lo hacen desde instituciones, que instituciones públicas y privadas y académicas, pero desde instituciones. Y el hecho de generar entre todos esta capacidad de mejorar las políticas públicas que se basen en evidencia y en una coproducción participativa intersectorial nos puede llevar muy lejos. Y si conseguimos eso, creo que dentro de 10 años podemos estar mucho mejor, y tal vez el costo que paguemos por esta crisis puede ser alto, pero si sirve para mejorar significativamente este proceso de mejora de políticas públicas, puede tener un efecto neto positivo. Muchas gracias, doctor. Tenemos otras preguntas de Irma Cardoso. Para las pequeñas empresas que fueron golpeadas duramente por esta crisis, varias en quiebra, ¿qué recomienda? Esta es una pregunta compleja. Ciertamente, como mencioné anteriormente, la recesión que estamos experimentando nunca la vimos antes. El costo en el corto plazo de estas fuentes de trabajo, de este capital invertido, ciertamente es muy doloroso, es muy dañino, y básicamente no hay una forma de evitar quiebras dolorosas en una situación de una recesión tan dura como la que estamos teniendo en términos relativos. Ahora, habría que analizar la situación tienen diversas aristas, depende de qué sector. Hoy sabemos que por el aislamiento social, todo lo que sea sector turismo, todo lo que sea sector de gastronomía y de espectáculos, están tremendamente golpeados, y ahí pueden haber muchas quiebras en este segmento. Y tal vez nuestro margen de maniobra en esta área sea reducido. Pero cuando esto pase, ese sector puede pegar un rebote. Y si es que este tiempo se invierte en repensar, en generar esta información, en discutir, tal vez el rebote pueda ser lo más rápido posible y lo más efectivo posible. Otro elemento que es central es que reitera el elemento que había mencionado anteriormente, que es la incorporación de tecnología. Habría que mirar cómo está la incorporación de tecnologías, aunque sea en procesos, la tecnología en ese ámbito particular en el que están incorporándose las microempresas. Hay muchísimas empresas rurales, microempresas rurales, que están generando muy poco valor agregado. Tal es así que la producción del tomate lo estamos importando, y no hay forma de que no podamos producir un tomate de excelente calidad aquí a precios competitivos y con la ventaja de la proximidad. Pero ¿qué es lo que nos está faltando? Nos está faltando incorporar tecnología. Y esa incorporación de tecnología básicamente es un problema endémico en diversas áreas de nuestra sociedad, y en especial yo me animaría a decir dentro de las pymes. Entonces, el hecho de que pensemos en sistemas de innovación, de promover la innovación, de facilitar el acceso a tecnología, que a veces puede estar ligado a problemas de financiamiento, pero a veces no, a veces puede estar ligado a mecánicas de diálogo institucional, de apoyo institucional a estas pequeñas empresas, que les permitan florecer en forma más rápida y más dinámica. Ese sistema de apoyo a las pymes para incorporación de tecnología hoy no lo tenemos nosotros desarrollado. Y es esa una de las áreas de reforma institucional que necesitamos. Pero para tener un sistema de apoyo
a las pymes efectivo de tecnología, necesitamos generar ese sistema de gestión pública basada en evidencia y en forma participativa. Y eso es lo que tal vez deberíamos ahora concentrarnos y abocarnos para poder recuperar el tiempo perdido en el segmento de las pymes con mayor rapidez y hacer que este rebote sea más efectivo y más contundente cuando la pandemia vaya pasando. De parte de Rodrigo Chenú, ¿cómo incide la escasa confianza en el gobierno por parte de la ciudadanía en la aplicación efectiva de las políticas públicas, atendiendo que Paraguay se encuentra entre los peores países a nivel regional en términos de percepción y lucha contra la corrupción y la impunidad? Ciertamente que es un problema muy similar al del huevo y la gallina, ¿verdad? Porque no confiamos en el gobierno, a veces no estamos dispuestos a cooperar. Al no cooperar, el gobierno tiene todavía menos resultados y es casi como puede ser casi como una profecía autocumplida. Y lo que tenemos que tener presente es que los procesos de desarrollo son procesos de coordinación. Básicamente implica coordinar, movernos todos juntos dentro de un lugar donde estamos, que no nos parece el óptimo, que nos parece un lugar con muchos problemas, a un lugar mejor donde coincidimos que podemos tener una situación también mejor. Y este proceso de coordinación, en teoría de juego se lo llama un proceso de cooperación. Y hay veces en que las crisis nos pueden llevar a ser más pragmáticos y a tratar de darle una oportunidad, porque es una de las pocas que tenemos en situaciones de crisis, a tratar de cooperar. Pero cooperar no significa dar un cheque en blanco a nadie. Cooperar significa buscar estructuras de incentivos que nos permitan identificar áreas que pueden funcionar, identificar mecanismos que pueden funcionar, identificar acuerdos que puedan ser monitoreados y generar la presión ciudadana para que esos acuerdos se cumplan y podamos avanzar en estos laboratorios, en estas pruebas que se puedan tener. Ciertamente que la confianza ciudadana es un elemento central dentro de las políticas públicas, pero también en situaciones de crisis es donde uno puede decir, bueno, realmente tenemos muy poca alternativa, vamos a probar. Y creo que eso puede ser una de las pocas ventajas que le podemos encontrar a esta situación de crisis tan violenta y tan dura en la que estamos inmersos en este momento. Rafael González consulta, yendo al plano regional, ¿cómo ve las perspectivas de Paraguay teniendo en cuenta la situación de los países vecinos del Mercosur? ¿Cómo cree que pueda reinsertarse el Paraguay en estas nuevas condiciones? Bueno, yo creo que a toda la región le está dando muy duro la crisis generada la recesión. Se están hablando de Brasil, de una contracción del 9%. Aquí en Paraguay no estamos todavía en esos niveles, por más que sea la peor de nuestra historia económica registrada. Entonces creo que todavía va a haber un espacio donde podemos tener principalmente elaborar los deberes aquí en casa. Yo pondría énfasis en que tenemos mucho que aprovechar ahora en mejorar nuestras instituciones, en mejorar nuestras políticas públicas, que después nos permitan también identificar áreas de cooperación, áreas de trabajo conjunto, que envigoricen más el Mercosur, que plantee un juego más estratégico a nivel de Mercosur con el resto del mundo, aprovechando los acuerdos que se están cerrando, aprovechando también el rol que puede tener el Mercosur como proveedor de alimentos en un proceso de recuperación de
en la pandemia, y también que nos permita prepararnos, si bien no con todo el Mercosur, pero sí con un actor clave, socio del Mercosur, con quien compartimos la represa Itaipú, y que una buena negociación ganar-ganar puede ser vital para nuestro desarrollo y puede ser vital también para mejorar la credibilidad de esta estructura de cooperación subregional que tenemos aquí. Entonces, básicamente, estamos creo que todos vamos a estar buscando alternativas de reactivación después que pase esta crisis. En el escenario global podemos jugar un mejor partido coordinando acciones como Mercosur. Podemos fortalecer la credibilidad también de este grupo de vecinos si es que nos preparamos para una buena negociación del nuevo tratado de Itaipú, y podemos entrar con menos asimetrías al interior de este bloque regional. Vamos a ir con dos últimas preguntas. Una es de Nelson Sanabria, que dice: mejorar el gasto público siempre es un desafío de cada año. ¿Qué sectores o políticas deberían mejorarse sabiendo que el presupuesto general de la nación anualmente se realiza por proyectos o programas? ¿Cómo podría una empresa privada amortiguar esos cambios o esas políticas aplicadas? Bueno, ciertamente el gasto público tiene que ser un gasto de calidad. Y básicamente tenemos un sistema que está gastando, limitado por nuestra base impositiva, pero que el gasto no está generando servicios de calidad. O sea, nuestra educación, como mencioné anteriormente, es una de las más pobres de menor calidad de la región y del mundo. En nuestro sistema de salud no tenemos mucho que enorgullecernos. Y aquí tenemos que aprovechar esta situación para hacer una reflexión del contrato social, del nuevo contrato social, que nos permita pedir más o generar más con lo que tenemos, que eso es muy factible si se le da una mirada de innovación, de incorporación de tecnología y de incorporación de acuerdos. Es impresionante. Fíjense, hoy hay una tecnología que permitiría tener una medición estandarizada de las pruebas que toman los chicos en cada una de las escuelas. Lo que se tiene hoy como el SNEPE a nivel censal, que se lo hace cada 3 años, uno no podría tener eso en forma continua, con una tecnología que está perfectamente a nuestro alcance. Implementar eso, por ejemplo, tendría un efecto impresionante. Nos diría qué escuelas están generando conocimiento, qué están generando aprendizaje y qué escuelas no están generando aprendizaje. Podríamos empezar a identificar qué factores está detrás de esas escuelas que están funcionando y tratar de diseñar una política pública de expandir ese conocimiento que está funcionando en esa escuela al resto, de darle un apoyo particular a aquellas que están por debajo del promedio y ver cómo va a ir funcionando. Ese elemento de incorporación tecnológica que no sale caro, en realidad sale monedas en comparación con lo que es el presupuesto, en unos años pueden tener un efecto, una externalidad positiva para el sector privado tremendo. Imagínense un sector privado que pueda alimentar su mano de obra de jóvenes que tienen mejor capacidad analítica, que tienen mejor capacidad de escritura, que están más propensos a innovar, más propensos a incorporar tecnología, más propensos a identificar buenas prácticas y en forma experimental llevarlo a sus trabajos. Eso cambia tremendamente el juego y también uno podría, de lograrlo, podría construir apoyos de un nuevo contrato social de que los sectores estén más convencidos de invertir más en educación, y eso implica inclusive
estarían más convencidos en aportar mayores impuestos para financiar estos servicios públicos que tienen mayores retornos. Entonces, básicamente, por la calidad del gasto pasa gran parte del dinamismo que pueda tener nuestra sociedad post-crisis del COVID. Entonces, la pregunta que vos estás señalando es central. No necesariamente es un tema de presupuesto, es tal vez un tema de arreglos institucionales, de diseños de acuerdos y de sistemas de monitoreo para incorporar estas buenas prácticas y estas tecnologías disponibles y costo efectivas. Muchas gracias. Vamos a culminar con una última pregunta y es de Adam Scandia, que dice: ¿puede apreciarse una gran diferencia desde un punto de vista de planificación de las políticas públicas entre este gobierno y el anterior? El anterior estuvo mucho mejor. Desde su experiencia como ministro, ¿cuáles son factores determinantes a tener en cuenta o qué podrían marcar la diferencia en este aspecto? ¿Cuál sería el primer paso para poder mejorar esto hoy? Bueno, yo no quiero entrar en comparaciones, yo sí quiero contar mi experiencia. Básicamente, en los 5 años y un mes que me tocó estar al frente de la STP, fui aprendiendo un montón. Y básicamente aprendí que el secreto del éxito de una política de largo plazo no es tan complicado aquí en Paraguay. Tiene una receta muy simple. Y básicamente es una planificación, una mirada de mediano plazo y un proceso participativo de coproducción de estas políticas públicas que alimenten lo que hay que hacer en este mediano plazo. Y me fui convenciendo poco a poco, y después miré y dije, bueno, si esto es así, tuvo que haber funcionado antes también en nuestra historia. Y identifiqué varios elementos. Hay 3 elementos que me gustan, o sea, 2 de los cuales les voy a mencionar ahora. Uno es lo que ocurrió durante nuestra independencia. Básicamente, nuestra independencia, de un día para otro, se le puso unos cañones al gobernador Velasco y hay un cambio institucional fuerte. No hay una claridad de lo que se quiere hacer. Tal es así que se arma la conducción nacional y se le involucra en la conducción nacional, era un triunvirato, se le involucra al gobernador Velasco como uno de los 3. Entonces, no estaba muy claro qué es lo que queríamos hacer el 16 de mayo no estaba muy claro qué es lo que queríamos hacer. Teníamos un triunvirato, el gobernador Velasco era uno de los 3 líderes de nuestra sociedad. Sin embargo, se empieza a hacer el planteamiento, bueno, ¿qué queremos hacer como sociedad? Y se empieza a hacer un proceso de consulta participativa, vienen personas de todas partes. Hay una calle que está cerca del Shopping del Sol que se llama Los 34 Curuguateños. Un día pregunté por qué se llamaba así, me dijeron eran 34 jinetes que vinieron de Curuguatú para la Asamblea Nacional en el periodo de independencia. Si vinieron de Curuguatú, lógicamente vinieron de Pilar, vinieron de Encarnación, vinieron de todas partes. Y se fue discutiendo y generando una visión país, que se quería hacer un país libre y soberano. Y esa receta simple de una mirada de largo plazo, ¿qué queremos ser como país? Pero basado en un proceso de consulta, en un proceso de coproducción de políticas públicas, fue tremendamente efectivo, que continuamos siendo libres y soberanos a pesar de un montón de esfuerzos. Y vaya que fue un esfuerzo en nuestra guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Entonces, esa receta simple de una mirada de largo plazo y un proceso participativo, que es una inversión en mejores instituciones, fue tremendamente exitoso.
Cuando nos tocó, y eso sí ya me tocó a mí presencial, cuando después de 35 años, en el cual muchos habíamos nacido y era lo único que conocíamos, se cae el gobierno de Stroessner, cae la dictadura, y éramos libres y democráticos, y eran libres y soberanos, pero la sociedad se empezó a preguntar, bueno, ¿y qué más? ¿Qué queremos ser ahora? Y realmente la voz clara y fuerte era que no era suficiente ser libres y soberanos, sino también queríamos ser democráticos. Y se planteó como una política permanente la democracia, producto de un proceso participativo que se plasma en una nueva constitución, y se vuelve a aplicar esta receta sencilla de mirada de largo plazo basado en procesos de consulta interinstitucional, que es también un cambio institucional, tan cambio institucional que se plasma en una nueva constitución, y hoy estamos usando el periodo democrático más largo de nuestra historia en toda nuestra existencia como país independiente. Entonces, este proceso de visión de largo plazo y este proceso de generar espacios de coproducción de políticas públicas es una receta simple que funciona. Y ojalá que funcione en este contexto de crisis para ver cómo podemos salir adelante con mejores políticas públicas que propicien la incorporación de nuevos procesos y de tecnología y que nos ayuden a ganar el terreno perdido que hemos tenido con este golpe tan fuerte como es la crisis del COVID-19. Muchas gracias, doctor José Molinas. Con esta última pregunta cerramos el evento. Les recordamos que pueden escribir sus consultas en las redes sociales para recibir toda la información sobre nuestras ofertas académicas. Muchas gracias a todos por participar. Damos por terminado el evento. Muy bien, muchas gracias.